Ya. Entonces les decía que digamos, al ver lo que es embriología de la piel y los anexos, vamos a hacer mención a varios de los órganos que comprenden todo este sistema tegumentario, ¿no? Entonces ahí vamos a ver lo que es la piel, lo que corresponde a los anexos, glándulas sudoríparas, sebáceas, a las uñas, al pelo, a los músculos piroelectores y también dentro de este grupo se incluye a los dientes, ¿no? Pero claro, ahorita no lo vamos a ver porque eso creo que lo hacen dentro de lo que es, digamos, cabeza y cuello, ¿no? Entonces, viendo lo que el origen embriológico de la piel, vamos a recordar nuestras tres hojas germinales. Sabemos que del ectodermo básicamente va a derivar todo lo que es la epidermis, el pelo, glándulas sebáceas, sudoríparas y las uñas, ¿no? Del mesodermo prácticamente todo lo que está a nivel de la dermis papilar, reticular e hipodermis, ¿no? Aparte de eso, vamos a ver que dentro de esta estructura de la dermis están lo que corresponde a las fibras colágenas, fibras elásticas, fibras de reticulina, vasos sanguíneos, músculo y grasa, ¿no? Lo que es, digamos, la hipodermis. Y del neuroectodermo vamos a ver que derivan los melanocitos, las terminaciones nerviosas y los neuroreceptores especializados. Entonces, ectodermo es epidermis, parte, digamos, de algunas mucosas y anexos, ¿no? Del mesodermo es dermis e hipodermis, y más o menos acá se hace mención que a los 60 días de formado el embrión, ya tenemos diferenciado lo que corresponde a la epidermis, ¿no? A los 5 meses ya, digamos, se ha dividido las capas de la piel y la dermis, al igual que los anexos, ¿no? A los 9 meses prácticamente se alcanza la madurez y el bebé ya tiene, digamos, los folículos pilosos, tiene la piel ya madura y también ya ha desarrollado lo que corresponde a los anexos, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere a las células especializadas, vemos que están los queratinocitos que van a estar en la epidermis, las células de Langerhans están igualmente a nivel de la epidermis, melanocitos y células de Merkel lo vamos a encontrar más que todo a nivel de las células basales. Entonces, al hablar de desarrollo de la piel, vamos a hacer mención a esta estructura que estamos viendo que tiene dos capas, ¿no? Tanto la epidermis como la dermis. Entonces, sabemos que todo empieza con una célula que empieza de la unión del espermatozoide y el óvulo. Esta célula empieza a dividirse, una serie de divisiones hasta que llega, digamos, al blastocisto y luego tenemos la gástrula, ¿no? Donde ya prácticamente se han dividido las tres hojas germinales. Entonces, el desarrollo de la piel empieza con, digamos, la acción de un factor de transcripción, ¿no? El P63 que va a hacer que estas células que están acá, digamos, cubriendo la parte externa que corresponden al ectodermo, a partir de estas células se va a iniciar, digamos, la diferenciación de lo que es, digamos, la piel, ¿no? Este factor P63 va a hacer, digamos, que estas células del ectodermo generen otras células a las que van a estar más superficial y a las que vamos a llamar la peridermis, ¿no? Estas células que están acá arriba. Y prácticamente estas células las que están en la parte inferior van a constituir lo que es la capa basal. Seguida de eso vamos a tener el mesénquima, que esto va a llegar a formar lo que es la dermis. Entonces tenemos que de la capa del ectodermo se ha generado las células basales y también la peridermis, ¿no? Entonces, más o menos a los 3 meses, entre las 11 semanas a 12 semanas, vamos a ver que estas células de la peridermis han proliferado y se ha formado varias capas de células epiteliales. Entonces, estas células que habían derivado de la peridermis van a formar lo que va a llegar a ser el estrato espinoso y el estrato granuloso, ¿no? Acá estamos viendo como que casi todas las células son, digamos, de una forma poligonal y tienen, digamos, una misma característica, ¿no? Casi todas son similares. Acá todavía no vemos una diferenciación, digamos, a estrato espinoso, basal, granuloso, capa córnea, estrato lúcido, no vemos. No solamente estamos viendo a la peridermis y a las células que han proliferado en el espesor del epitelio. Entonces, a los 6 meses más o menos,
vamos a ver que ya se inicia lo que es, digamos, la diferenciación de los estratos. No vamos a tener una capa inferior a la que vamos a llamar el estrato basal, el que va a estar en contacto con la dermis, ¿no? Entonces luego vamos a ver ya, digamos, el estrato espinoso y el estrato granuloso, ¿no? Incluso ya se va diferenciando ya la parte más superficial, que vendría a ser ya la capa córnea, ¿no? Acá tenemos el estrato lúcido y esta franja amarilla que es digamos, acá ya no vemos núcleos ni vemos, digamos, las células, ¿no? Eso es en un inicio, porque ya, digamos, cuando la persona ya es mayor y ya, digamos, el niño ha nacido, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en este estrato córneo las células pierden el núcleo. El núcleo al llegar a la superficie se torna pignótico, más chiquitito, puntiforme y se pierde. Entonces solamente nos queda el citoplasma de las células, ¿no? Y como sabemos, en este citoplasma de las células tenemos los gránulos de queratohialina, ¿no? Estos granos de queratohialina son los que van a formar la capa córnea, ¿ya? Entonces acá tenemos, digamos, un desarrollo incipiente todavía y estamos viendo la formación tanto de las diferentes capas de la piel. Entonces, hay otros factores también que van a hacer, digamos, que se generen estas células, ¿no? O muchos estos estratos de la piel, para que haya una separación en lo que se refiere a estrato espinoso, capa granulosa, y estrato lúcido y capa córnea, ¿no? Entonces, más o menos a los 6 meses el feto ya empieza, digamos, a diferenciar estas líneas celulares, ¿no? Y hacia la dermis igualmente vamos a ver que se va a formar a través del mesenqui, van a aparecer otras células que van a constituir, digamos, los fibroblastos. Estos fibroblastos también igualmente van a generar fibras colágenas y se va, digamos, el epidermis va a ir tomando ya su forma con las crestas epidérmicas y, digamos, las papilas, que va a ser, digamos, ya lo que va a quedar de una manera definitiva, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que en esta formación de la piel vamos a ver que todo nuestro cuerpo no va a ser igual. Va a haber lugares en donde la piel es en áreas, por ejemplo, a nivel de las palmas de las manos y las plantas de los pies, la piel es más gruesa, ¿no? Entonces, esta capa córnea gruesa va a tener una forma más o menos así ondulante, como lo que estamos viendo acá en el esquemita, ¿no? Esta forma va a hacer, digamos, de que haya unas entradas y unos picos, ¿no? Entonces, esta forma, digamos, de tener elevaciones y depresiones va a contribuir para que nosotros podamos, digamos, formar los dermatoglifos, ¿no? Que vendrían a ser, digamos, lo que posteriormente va a ser las huellas digitales. Entonces, de esa manera se va a formar los dermatoglifos, ¿no? Cuando esta gruesa capa córnea de la mano va a ser esta especie de piquitos, de subidas y depresiones. Pues acá tenemos los dermatoglifos, vean, son estas líneas oscuras que están viendo, vendrían a ser las depresiones de acá, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Estas depresiones van a constituir estas líneas de acá, ¿no? Entonces, cada depresión va a demarcar diferentes características en los dermatoglifos, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos y nos permite nuestra identificación. Y eso solamente lo tenemos a nivel, digamos, de las palmas de las manos y de la planta de los pies, ¿no? Donde la piel es más gruesa. En otros lugares, por ejemplo, como el rostro, debajo de las mamas, en la parte interna de los brazos y de los muslos, también la piel va a ser un poco más delgada, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque cuando se hacen los injertos, hay que buscar áreas de nuestro cuerpo que sean más o menos similares, ¿no? Para que pueda, digamos, aceptar o el injerto pueda, digamos, crecer normalmente, ¿no? Entonces, estos dermatoglifos vienen a ser un conjunto de surcos epidérmicos o líneas dermopapilares, ¿no? Como lo que habíamos dicho, que nos permite, digamos, la identificación de las huellas digitales. Lo vamos a tener en la palma de las manos, a nivel de los dedos y de la planta de los pies. Así es como se dibuja, acá lo estamos viendo a mayor aumento. Vean, tenemos las depresiones, vendrían a ser estas líneas de acá.
Si nosotros nos ponemos una lupa, vamos a poder ver, ¿no? Elevaciones y depresiones. Y cuando tocamos el dedo sobre, digamos, una tinta china o, digamos, el tampón y lo ponemos el dedo sobre el papel, se dibujan estas líneas, ¿no? Y esos son los dermatoglifos. Entonces, más o menos a los 2 meses vamos a ver que se inicia también el ascenso de otras células, ¿no? A partir, digamos, del ectodermo, que van a ser los melanoblastos. Estos melanoblastos van a subir a través, digamos, del mesénquima y se van a ubicar en la parte a nivel de la capa basal de la epidermis, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, y van a formar lo que posteriormente van a ser los melanocitos, ¿no? Estos melanosomas tienen en su citoplasma unos gránulos, ¿no? Que van a contener la melanina. Como vemos, estos melanosomas, cuando han llegado, digamos, a nivel de la capa basal, van a tener unas prolongaciones, ¿no? Estas prolongaciones van a ser que, digamos, la melanina pueda ser transferida a los queratinocitos y se forme la unidad melanocito-queratinocito, ¿no? Que es importante. Y, digamos, vamos a ver esta transferencia de melanina hacia los queratinocitos va a ser, digamos, o va a determinar el color de la piel. Entonces, estos melanosomas que han subido y se ubican en la capa basal de la piel, de la epidermis, van a, digamos, transferir a las diferentes hileras de queratinocitos la melanina, ¿no? Y esto no solamente es el que le va a dar el color a la piel, sino también, digamos, nos va a proteger contra los rayos solares, ¿no? Ahora, dependiendo de la raza de las personas, va a haber, digamos, las personas que tienen la tez blanca o raza blanca tienen, digamos, menor cantidad de melanina, ¿no? A diferencia de la raza oscura o de la raza negra, que tiene mayor proporción de melanocitos y cuya piel también, digamos, es más resistente a la acción de los rayos solares, ¿no? Acá vemos en este esquemita cómo es que van subiendo los melanoblastos hasta ubicarse, digamos, a nivel de la epidermis, ¿no? Entonces, los melanoblastos van a entrar a la papila pilosa y al epitelio ectodérmico del bulbo piloso también que se va a formar, ¿no? Entonces, porque una vez que, digamos, también inicia la formación del pelo, como sabemos, nuestro pelo también va a tener color, ¿no? Entonces, estos melanoblastos también van a entrar a la papila pilosa y al epitelio ectodérmico del bulbo piloso, ¿no? Porque esta parte, digamos, del pelo que va a tener, digamos, una profunda, porque el pelo va a continuar con el epitelio, con la epidermis. Entonces, al tener también epidermis, va a tener también melanina. Pero estos melanoblastos también van a depositar a nivel, digamos, de la papila pilosa melanina. Entonces, esto le va a dar el color también al cabello, ¿no? Ahora, vamos a tener al lado del folículo piloso el músculo erector del pelo, ¿no? Este se va a extender, digamos, desde la pared del folículo hasta una de las papilas dérmicas vecinas, ¿no? Entonces, por esto, cuando tenemos, digamos, algunas situaciones de miedo o de repente de sorpresa, pues decimos, ¿no? Que tenemos los pelos parados y es por esta acción, ¿no? Ahora, la renovación del pelo se va a dar, digamos, desde la región bulbosa, ¿no? De la parte inferior y de la vaina externa de la raíz del folículo piloso. Acá recordamos las células neuroectodermales que van a generar todas las capas de la epidermis. Y acá estamos viendo la dermis, ¿no? Esta parte de la dermis es, digamos, un derivado del mesodermo. Entonces, todo lo que corresponde a lo del mesodermo, vamos a ver que va a generar lo que es, digamos, la parte osteocartilaginosa, va a generar los músculos y también todo lo que es el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, a nivel de la dermis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar otras estructuras también que van a venir unas células mesenquimatosas, que son estas que están acá, con prolongaciones y van a formar la matriz, o sea, digamos, toda la dermis, ¿no? Entonces, estas células van a generar los diferentes componentes que vamos a tener en la dermis, ¿no?
se inicia, digamos, la formación de esta matriz celular a partir de estas células mesenquimatosas. Ahora, ¿cuál va a ser esa matriz, digamos, que tenemos a nivel de la dermis? Esa matriz va a tener tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, ustedes, si recordarán, siempre se habla, ¿no?, de tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, ¿no? De ahí es la matriz, ¿no? Dependiendo, digamos, si vamos a tener mayor cantidad de fibras colágenas, tendremos un tejido conjuntivo más denso, ¿no? En cambio, si tenemos un laxo, va a haber menor proporción de fibras colágenas. Entonces, todo esto, digamos, tiene relación con la proporción y la cantidad de fibras que se tenga, ¿no? Ahora, no solamente tenemos fibras colágenas, vamos a tener fibras reticulares que le van a dar, digamos, como una especie de armazón a la dermis, ¿no? Vamos a tener también igualmente fibras elásticas, por ahí es que la piel, nosotros, por ejemplo, podemos levantar la piel, y podemos, digamos, por ejemplo, cuando se hace el signo de la fobia para lo que es, digamos, el edema, hundimos el dedo, hacemos presión en la piel y se hunde, ¿verdad? Entonces, luego, pasado un tiempo, pasado unos instantes, la piel puede regresar a su estado normal. Y eso es porque en esta matriz que se va a formar en la dermis, hay diversa proporción de estas fibras, ¿no? Colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares y también otros componentes, ¿no?, que son, digamos, la parte de los proteoglucanos y los diferentes tipos de colágeno que van a producir estos fibroblastos y van a formar esa matriz mesenquimal que tiene la dermis. Ahora, también tenemos que recordar que la dermis va a generar diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, la parte la parte del mesodermo lateral va a generar lo que es la dermis del tórax y las extremidades, y la parte del mesodermo paraxial va a generar lo que es el dorso. Después vamos a ver también la piel, digamos, a nivel del rostro, ¿no? Entre otros. Y hay factores que tenemos acá, el WT y el DERMO1, que van a ser, digamos, los que van a dirigir la formación de esta parte del mesodermo, ¿no? Pues acá tenemos estas células mesenquimatosas que van a, digamos, ascender acá a esta matriz y van a formar lo que, digamos, son los fibroblastos. Acá estamos viendo las células mesenquimatosas primitivas. Estas células mesenquimatosas primitivas, la mayoría generalmente tienen una forma fusiforme, son pequeñitas, son generalmente basófilas, y a partir de ellas van a generarse las otras células, ¿no? Tenemos los fibroblastos. Estos fibroblastos van a tener, digamos, una forma fusiforme alargada con unas prolongaciones citoplasmáticas. Estos fibroblastos son los encargados de producir las diferentes fibras o los diferentes tipos de colágeno que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Sobre todo, digamos, acá a nivel de la dermis. Entonces, como habíamos visto, se van a generar estos fibroblastos y el colágeno, ¿no? Vamos a seguir teniendo estas células mesenquimatosas embrionarias porque a partir de ellas van a, digamos, estar como dormidas, y cuando sea necesario, por ejemplo, cuando haya cortes o algunas laceraciones o lesiones a nivel de la dermis, estas células embrionarias son las que van a formar fibroblastos para que, digamos, se rellene o se complete el área que ha sido lesionada, ¿no? Aquí estamos viendo en este esquemita, más o menos a las 16 semanas, que serían unos 4 meses, ya tenemos una diferenciación de lo que es la capa córnea. Tenemos el estrato lúcido, tenemos el estrato granuloso, el estrato espinoso, las células de la capa basal. Tenemos una dermis con ya, digamos, colágeno diferenciado. Tenemos fibroblastos y tenemos también la matriz de las diferentes sustancias que van a estar acá a nivel de la dermis, ¿no? Junto con los otros tipos de fibras que he hecho mención. Entonces, ¿cómo es que, digamos, se forman los pelos, ¿no? Que, digamos, es otro anexo que vamos a tener a nivel del tegumento. Más o menos a las 12 semanas va a haber, digamos, la aparición de unos
le llamamos macizos, van a empezar, digamos, a generarse otro tipo de células, ¿no? Por este factor del BMP va a empezar, digamos, a aparecer estas células a las que llamamos cordones macizos. Estos cordones macizos que vienen de la epidermis y van a, digamos, introducirse a la dermis, van a formar lo que posteriormente va a ser, digamos, la base del pelo, ¿no? Entonces, estas células son derivadas de la epidermis. Entonces, empiezan, digamos, a acumularse para formar la base del folículo piloso, ¿no? Ahora, no solamente, digamos, se va a formar estas células, este macizo de células epidérmicas van a formar el pelo, sino también vamos a ver que van a formar las pestañas, van a formar el vello, van a formar las cejas, entre otros, ¿no? Entonces acá vemos cómo se van, digamos, agrupando. Acá estamos viendo, digamos, en esta parte inferior. Eso es, digamos, ocurre a nivel de la dermis, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener la acción de otros factores, el FGF y el WT11, que van a participar, digamos, en un incremento, van a hacer que se hiperplacien, aumenten el número de células acá de la epidermis, y este incremento de las células de la epidermis va a hacer presión y se van a, digamos, introducir o van a imaginarse hacia la dermis. Entonces, estas células que habíamos visto que eran derivadas de la epidermis van a ir, digamos, acumulándose en esta parte inferior. Entonces, de esta manera va a formarse, digamos, el folículo piloso, ¿no? Entonces, este incremento de células epidérmicas, células epiteliales, vamos a llamar placoda epidérmica. Entonces, esta placoda epidérmica poco a poco, digamos, se va a formar lo que serían, digamos, las crestas o las papilas, ¿no? Generalmente ahí, digamos, decimos las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas, ¿no? Entonces, acá estamos viendo el acúmulo, la formación y vean, ¿no? Poco a poco se va introduciendo hasta que va a formar, digamos, la raíz del pelo, ¿no? Entonces, esta placota empieza, digamos, su acción por unos factores acá que se hace mención en una shade hot, creo que se les llama, y es una proteína que funciona como una señal, ¿no? Que va a hacer, digamos, que va a dar la orden para que empiece el desarrollo embrionario, estimulando a la papila dérmica a través de esta ciclina D1 para que se cree una invaginación y se forme el germen del pelo, ¿no? Como lo que les había hecho mención. Entonces, así empieza, ¿no? Habíamos visto esto que habíamos visto en la imagen anterior, vean cómo la epidermis empieza a proliferar, se forma esa placoda epidérmica que se mete a la dermis, empieza, digamos, su crecimiento hacia la parte de la dermis. Esta placoda se va a juntar con las células que habíamos visto de ese macizo epidérmico y ese macizo epidérmico va a formar esta parte inferior mejor dicho, va a formar la papila pilosa, ¿no? Ahora, esta papila pilosa va a tener acá una muesca, ¿no? Una evaginación. Y acá a esta evaginación van a ingresar vasitos sanguíneos, ¿no? Que son los que le van a dar la nutrición y oxigenación al folículo piloso. Entonces, como vemos acá, la epidermis ha ingresado a la dermis, continúa esta epidermis con todas sus capas igualmente. Acá este nivel, digamos, ya más profundo, se está formando el bulbo piloso o la papila pilosa. Acá en esta parte externa se rodea de las fibras musculares lisas del músculo piloerector. Este músculo piloerector se va a conectar a una de estas crestas. Y vamos a ver también que por otro lado, estas células de la epidermis también van a formar lo que es la glándula sebácea. Entonces, tanto el folículo piloso como la glándula sebácea van a estar juntas, ¿no? Entonces, la glándula sebácea va a emitir el unto sebáceo, que es, digamos, el producto de su secreción, a través del folículo piloso, ¿no? Para que salga al exterior. Y este unto sebáceo es el que, digamos, va a formar esa capa aislante que tiene la piel
y la que, digamos, nos va a proteger. Igualmente también le va a dar el brillo y, digamos, la flexibilidad, la elasticidad a la piel, ¿no? Entonces, la grasita que tenemos tampoco no es de adorno, no tiene una función, no solamente va a matar microbios, sino nos va a proteger porque va a ser como una capa aislante, ¿no? Entonces, acá estamos viendo el folículo piloso cubierto, envuelto por las capas de la epidermis, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la placota, ¿no? Vean cómo se va metiendo la proliferación de células. Acá tenemos las células de la epidermis que han formado el macizo y se aproximan a esta, digamos, evaginación, ¿no? Vean acá cómo se separan estas dos hileras de células y se inicia, digamos, la papila del folículo piloso, ¿no? Igualmente acá estas células van a generar ya, digamos, la formación o la diferenciación hacia folículo piloso, ¿no? Tenemos la papila dérmica, esas células que eran de acá, que habían provenido de la epidermis y forman el macizo, vean cómo van a formar la papila dérmica. Y esto, digamos, vendría a ser la estructura inicial de lo que es el folículo piloso, ¿no? Igualmente, vean estas células de la epidermis cómo empiezan a protruir para formar lo que posteriormente va a ser la glándula sebácea. Entonces, los extremos terminales de estos cordones también se van a dilatar y van a originar los folículos pilosos, ¿no? Ahora, la papila pilosa va, digamos, a va a tener una forma de una copa invertida, ¿no? Como que es, digamos, esta fuera la parte del recipiente donde nosotros echamos un líquido o cualquier sustancia, una copa, ¿no? Ahora, las células que están ubicadas en la parte central del folículo piloso se van a queratinizar y van a formar el tallo de los pelos, ¿no? Que son estos de acá. Entonces acá tenemos ya formado el tallo del pelo. Acá tenemos el músculo piloerector que está conectado a una cresta epidérmica. Tenemos las glándulas sebáceas que van a estar hacia la parte lateral. Y bien, todo esto viene a constituir la unidad folículo sebácea, ¿no? Ahora, las otras glándulas que también se van a formar como anexos son las glándulas anexas, ¿no? Las glándulas sudoríparas. Dentro de este grupo vamos a tener dos tipos, ¿no? Las glándulas sudoríparas ecrinas y las apocrinas, ¿no? Las ecrinas van a estar en la totalidad de la piel, van a vertir su producto de secreción, que es el sudor, a través del método de secreción merocrina, ¿no? O sea, sale la célula y también sale su contenido. Las otras glándulas vienen a ser las apocrinas. Estas las vamos a ver más que todo a nivel de las axilas, de las areolas del pezón y la región anal, ¿no? Y también representan o van a, digamos, emitir un olor característico en su secreción. Ahora, las glándulas sebáceas, como habíamos visto, producen un material oleoso que también se le llama sebo y como les había hecho mención, digamos, permiten una flexibilidad a la piel, ¿no? Como una capa aislante. Pues así es como se forman igualmente también las glándulas ecrinas, empiezan a proliferar células epidérmicas que se introducen a la dermis, van a formar una especie de un tallo y este tallo igualmente va a contorsionarse, va a seguir produciendo más células y se va a diferenciar tanto lo que es la glándula apocrina y la glándula ecrina, ¿no? Acá tenemos los dos grupos, no tanto las apocrinas como las ecrinas. Otra glándula modificada también dentro de este grupo es la glándula mamaria, ¿no? Como sabemos, la glándula mamaria va, digamos, a estar en lo que corresponde a la línea axilar. Vamos a tener, digamos, hacia la parte medial de la parte anterior del tórax, el desarrollo de dos glándulas mamarias, ¿no? Simétricas y bilaterales. Pero también en esta línea axilar, donde ha habido otros grupos de células, pueden desarrollarse glándulas mamarias accesorias, ¿no? Que ustedes habrán escuchado y que pueden estar ubicadas a nivel de la axila, incluso cercanas al área umbilical, ¿no?
tiene más o menos también una formación similar, solo que, digamos, el producto de secreción y la formación, digamos, de los conductos va a tener, digamos, otra conformación, ¿no? Como en esta parte de la glándula mamaria se va a formar, digamos, la parte distal que corresponde al pezón, este pezón va a tener, digamos, una piel un poco más pigmentada, la parte del pezón va a estar rodeada por la areola y tanto en el pezón como en la areola vamos a tener a los conductos galactóforos, ¿no? Que vienen a ser, digamos, evaginaciones de la epidermis hacia la dermis. Por eso que, digamos, cuando se tiene un carcinoma de mama y es un carcinoma de estos conductos galactóforos, y salen, digamos, al pezón, vamos a ver que ahí se origina, digamos, la enfermedad de Paget, ¿no? Que ustedes van a escuchar. Y esta enfermedad de Paget es, digamos, a nivel de este epitelio del pezón, ¿no? Pero que son de estas células que tuvieron el origen en la epidermis, ¿no? Como ven, acá se origina de la epidermis, empiezan a proliferar, empieza igualmente a aumentar el número de hileras, estas se meten a la dermis y se empieza la formación de estos conductos galactóforos, ¿no? Y posteriormente ya vamos a ver la formación de los acinos glandulares, que son los que van a producir la secreción láctea, ¿no? Que van a salir a través de estos conductos galactóforos. Entonces, lo que yo les hacía mención, ese cáncer o esa neoplasia que se genera a nivel, digamos, de estos ductos, puede quedar acá y quedar como un carcinoma ductal o puede también llegar a comprometer ya la piel, digamos, del pezón o de la areola y ahí ya toma el nombre de enfermedad de Paget. Entonces, así es más o menos como se origina igualmente, ¿no? La formación de la glándula mamaria, empieza una proliferación, un incremento, una hiperplasia de las células de la epidermis y van a formar, digamos, una especie de una, como una bolsa con diversas protrusiones hacia la dermis, ¿no? Entonces, estas protrusiones van a generar las prolongaciones que van a posteriormente formar los conductos galactóforos, ¿no? Entonces, así también es igualmente se va a formar cuando el niño nace o nace el bebé, no vemos que tanto la areola como el pezón son planitos y ya, digamos, cuando se inicia la pubertad y la adolescencia, vamos a ver ya que por efecto hormonal va a iniciarse ya la diferenciación de lo que sería, digamos, y el crecimiento de la glándula mamaria, ¿no? Hasta, digamos, llegar a la adultez en la que ya, digamos, va a cumplir su función, que es de la lactancia, ¿no? La otra glándula que también va a formar parte de lo que es, digamos, el tegumento son las glándulas sebáceas, ¿no? Y habíamos visto que se van a formar igualmente una vez que se ha vaginado y ha ingresado esta placoda epidérmica a, hacia la dermis, entonces va de uno de los lados, de una de las partes laterales, igualmente va a empezar otra proliferación de células y vamos a ver que se va a formar la glándula sebácea, ¿no? Entonces esta glándula sebácea va a formar una estructura similar a una bolsa y se van a formar también va a empezar la proliferación de células hacia su interior, ¿no? Claro, las células que están más hacia la parte interna van a empezar digamos, su diferenciación a producir, digamos, estas vacuolas lipídicas que va a constituir digamos, el material untuoso que producen, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros una glándula sebácea, vamos a ver un citoplasma espumoso, ¿no? Como es como que tuviera un montón de globitos en su interior y es porque, digamos, estas células se han diferenciado hacia la producción de lípidos, ¿no? De producción de grasa. Acá vemos la epidermis, el germen piloso, el folículo, acá el esbozo de la glándula sebácea. Todas estas estructuras van a tener casi una formación casi simultánea, ¿no? Conforme se está formando el folículo piloso, igualmente también va a iniciar su formación de la glándula sebácea y el músculo piloerector, ¿no? Entonces, esta glándula sebácea va a estar asociada al folículo piloso, como habíamos visto, ¿no? Y a través de él va a salir su producto de secreción hacia la parte externa. Entonces, a las células que están formando la glándula sebácea generalmente le decimos sebocitos
y queratinocitos a los que están a nivel de la epidermis, ¿no? Incluso vamos a llamar también queratinocitos a las células que están cubriendo los conductos a través de los cuales sale el producto de secreción untuosa, ¿no? O secreción grasa. A las células que producen el material graso le llamamos sebocitos y queratinocitos a los que están en esta parte del conducto, ¿no? Que se continúa con la epidermis. Entonces, sebocitos son los que producen la grasa y queratinocitos las células que forman los conductos sebáceos. Entonces, glándula sebácea más folículo piloso forman la unidad pilosebácea, ¿no? Entonces, cuando se hace tratamientos y hay diversas patologías, digamos, no se toma en cuenta solamente al folículo piloso, sino también a esta unidad, ¿no? Por eso que siempre se hace mención en conjunto. Ahora, tenemos también otras partes de nuestro cuerpo que van a carecer de pelo, ¿no? Pero sí vamos a tener glándulas sebáceas. Entonces, por ejemplo, tenemos glándulas sebáceas, va a haber a nivel de los párpados, pero no va a haber pelo, ¿no? A nivel de los pezones igualmente va a haber glándulas sebáceas, a nivel del perineo igual, ¿no? Y en cada una de ellas toma, digamos, un nombre característico. A nivel de los párpados vamos a tener las glándulas de Meibonio, a nivel de los pezones tenemos las glándulas de Montgomery y a nivel del perineo las glándulas de Thais. Entonces, otra estructura que también está dentro de lo que es el tegumento corresponde a la uña. Como sabemos, también la uña viene a ser un anexo. Lo tenemos, digamos, a nivel de la falange distal de los dedos, de las manos y de los pies. Y vamos a ver que la uña también ya, digamos, una vez formada va a tener ciertas características y partes, ¿no? Generalmente esta es la parte, digamos, de la uña misma. Vamos a tener que las partes laterales, la parte, digamos, que está en contacto con la piel, se llama eponiquio. La parte distal la llamamos hiponiquio. Todo esta viene a ser la lámina ungueal o la uña. Debajo de la uña vamos a tener el lecho ungueal. Esta parte blanquita que aparece en la uña también se le llama lúnula. Entonces, mirándolo de perfil, vamos a tener acá, ¿no? Acá en esta parte, digamos, en la parte distal, donde está la falange ya, la última falange de los dedos, vamos a formar la uña, ¿no? Entonces, acá tenemos el hiponiquio, acá tenemos la raíz de la uña, la epidermis en la parte distal de los dedos, igualmente no va a adoptar una forma, va a evaginarse hacia la dermis y va a constituir, digamos, lo que es la raíz de la uña, ¿no? De la matriz, o lo que le llamamos también raíz de la uña o matriz ungueal. Entonces, el eponiquio viene a ser, digamos, el hipo es, digamos, la parte que está ya, digamos, la parte distal, ¿no? Y el eponiquio es la parte que va a estar en contacto con este pliegue proximal que muchas veces nos pelamos cuando se hacen, digamos, o no se hace el manicure, ¿no? Para quitarlo. Luego tenemos un pedacito de piel que viene a constituir la cutícula. Esta parte del hiponiquio se considera, digamos, la parte inferior. Esta la parte, el borde libre de la uña, el lecho ungueal. En el lecho ungueal vamos a tener vasitos, vamos a tener terminaciones nerviosas y que van a estar muy cercanas también a la falange, ¿no? Al tejido óseo. Entonces, el desarrollo ungueal va a ser, digamos, va a ocurrir más o menos durante la 9ª semana del desarrollo embrionario a partir del epidermis dorsal, ¿no? De la parte, digamos, de la punta de los dedos. Entonces, esta área de la epidermis va a formar como una especie, digamos, de un espacio rectangular y va a estar delineado por una estría ungueal, ¿no? Como digamos una depresión que va a delimitar esa figura más o menos rectangular. Entonces, la parte, digamos, proximal de este pliegue va a introducirse hacia la dermis, ¿no? Para formar, digamos, el primordio o lo que es, digamos, la parte de la raíz o de la matriz de la uña, ¿no?
Entonces, esto va a seguir su desarrollo desde la 9ª semana. Y más o menos hacia a la 15ª semana, este primordio va a completar su desarrollo, ¿no? Y va a empezar, digamos, la producción de la placa unguial. Como sabemos, esta placa unguial es la uña y va, digamos, tener una consistencia característica, no va a tener una dureza eh, especial, nos va a proteger esta parte distal de los dedos y va a continuar su crecimiento y desarrollo incluso hasta después de la muerte, ¿no? Entonces, por eso ustedes habrán escuchado que muchas veces cuando se hace, digamos, las exhumaciones y han pasado meses, incluso años después de lo que la persona ha fallecido, las uñas continúan su crecimiento y desarrollo, ¿no? Ahora, este aparato unguial también se encuentra encima del periósteo de la falange distal, ¿no? Y el periósteo viene, seríamos esa envoltura, esa telita que le cubre a los huesos, ¿no? Entonces, por eso que cualquier lesión que tenemos, digamos, a nivel de la uña, por ejemplo, las micosis, o lo que llamamos las onicomicosis, fácilmente pueden, digamos, causar una osteomielitis, ¿no? O los gérmenes que ingresan a través de estas áreas pueden llegar a comprometer el hueso. Entonces, por eso se tiene bastante cuidado. Entonces, habíamos visto que este desarrollo de la uña empieza en desde la 9ª semana y va a continuar hasta después de la 15ª semana, ¿no? Incluso ya completa su desarrollo, se pone la uña también con mayor consistencia después del nacimiento. Ahora, las uñas de la mano van a alcanzar la punta de los dedos más o menos al 8º mes de formación, ¿no? Entonces, inicialmente estas uñas están cubiertas por el peridermo, ¿no? Ese peridermo va a ser lo que llamamos el eponiquio, que va a estar, digamos, en la parte por donde está la lúnula, por ahí lo vamos a ver. Ahora, este eponiquio va a degenerar, digamos, excepto en la parte del reborde del pliegue unguial proximal, ¿no? Donde se va a convertir en la cutícula, que es ese pedacito de piel que nosotros lo empujamos cuando se hacen cuando se pintan las uñas, ¿no? Acá tenemos la uñita, esa área que yo les decía, ¿no? Que es más o menos un área rectangular que se delimita en la parte distal de los dedos. Acá empieza, digamos, a formarse este pliegue proximal, la epidermis ingresa a la dermis para formar lo que va a ser, digamos, la raíz de la uña, ¿no? Entonces, esta parte constituye la placa unguial o la uña propia, ¿no? Lo que está debajo vamos a tener lo que se llama el lecho unguial. Entonces, mirándolo de perfil, tenemos acá, vean, la epidermis como ingresa hacia la dermis para formar la raíz de la uña, ¿no? Entonces, esta parte que vemos acá es lo que decíamos el eponiquio, que después degenera y solamente queda acá la cutícula, ¿no? Acá es el hiponiquio, el epiniquio. Toda esta parte va a ser, digamos, formada por la dermis. Acá vamos a tener la parte de la falange ya distal. Y toda esta parte, digamos, que va a corresponder al pulpejo del dedo, ¿no? Donde tenemos piel con abundantes terminaciones nerviosas y también vamos a tener, digamos, a unas células neurosensoriales, ¿no? Que nos permiten sentir la presión y son, digamos, las células de Merkel donde se encuentran en mayor proporción, sobre todo a este nivel. El anubo viene a ser, digamos, es el primer pelo que aparece en el feto. Es un pelito suave, fino, blando y tiene, digamos, una pigmentación muy ligera, ¿no? Este pelito retiene, digamos, el sebo que es producido por estas glándulas sebáceas y van a formar, digamos, como esa especie de una capa que se ve incluso de color medio blanquecino cuando nace el bebé, ¿no? Entonces, es lo que es el unto sebáceo. Entonces, este unto sebáceo le va a dar protección a la piel, digamos, del contacto que tiene el bebé con el líquido amniótico, ¿no? Y hay partes en el cuerpo donde se encuentra en mayor proporción. Cuando tengan la opción de ver un parto, van a ver que hay partes, por ejemplo, a nivel inguinal, a nivel del rostro, de las axilas, del cuello, donde hay, digamos, mayor proporción de este unto sebáceo. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta.
Sarita, ¿me puedes tomar captura para tener, digamos, la asistencia y pasarle a la señorita